Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura, ensayo, ¿por qué practico el proceso de conciencia de Krishna y no soy feliz? Mensaje de agradecimiento. Con profunda gratitud a Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, quien con su compasión infinita reveló el verdadero sentido de la felicidad, no como algo que se obtiene, sino como algo que se descubre cuando el alma vuelve a su posición original de servicio amoroso al Señor Krishna. A sus pies de loto ofrezco este intento de comprensión con la esperanza de que sus palabras me ayuden a reconocer las raíces de mi propia insatisfacción y a purificar el corazón en el proceso de conciencia de Krishna. Introducción. Hay momentos en el sendero espiritual en los que el corazón se llena de una pregunta silenciosa. Si estoy practicando la conciencia de Krishna, si canto, leo y sirvo, ¿por qué no me siento plenamente feliz? Esta pregunta no es un signo de fracaso, sino una llamada interna a profundizar. Srila Prabhupada explica que el alma es Ananda Maya, plena de dicha. La felicidad no es algo que deba fabricarse, es la naturaleza esencial del ser. Sin embargo, cuando la mente, aún condicionada, interfiere entre el alma y su experiencia del Señor, surge la sensación de vacío. El propósito de este ensayo es reflexionar desde la sinceridad y la enseñanza de nuestro Maestro por qué esa felicidad no siempre se manifiesta y cómo transformar la aparente ausencia de dicha en una oportunidad de purificación y rendición. 1. La búsqueda innata de felicidad. Desde el inicio de la vida, el alma condicionada anhela ser feliz. Todo esfuerzo material o espiritual tiene como fin último ese estado de plenitud. Pero Srila Prabhupada nos enseña que la felicidad material siempre tiene un sabor de insatisfacción porque surge del contacto de los sentidos con sus objetos temporales. El devoto sincero, al practicar la conciencia de Krishna, abandona muchas ilusiones, pero todavía carga con impresiones profundas, samskaras, que le hacen buscar la felicidad bajo formas sutiles de reconocimiento, control o resultado. Y cuando esas expectativas no se cumplen, aparece la frustración. La práctica espiritual no destruye de inmediato los deseos materiales, los revela. Por eso muchas veces el devoto siente más conflicto interno que antes. No es que la práctica haya fallado, es que la luz de la devoción muestra el polvo que antes no se veía. 2. Las expectativas ocultas, el ego que busca recompensa. Srila Prabhupada explica que el ego material no desaparece fácilmente. El deseo de disfrutar, aunque se revista de espiritualidad, permanece mientras no surja una rendición sincera. Así uno puede servir, cantar o estudiar, pero con una expectativa inconsciente. Quiero sentirme bien, quiero paz, quiero satisfacción. El alma condicionada mide su progreso por la emoción que experimenta, pero la devoción no siempre produce emociones placenteras. Muchas veces produce purificación que puede sentirse como vacío, aburrimiento o incluso dolor. La mente traduce ese proceso como infelicidad, pero en realidad es el fuego que limpia las impurezas. Srila Prabhupada compara el proceso con el tratamiento de una enfermedad. El paciente no se siente feliz durante la cura, pero la medicina actúa. El bhakti es esa medicina. El canto, la compañía de devotos, la lectura y el servicio son el tratamiento divino. La falta de placer no significa que no funcione, sino que el corazón está siendo reeducado para amar sin condiciones. 3. Maya en el corazón del devoto. Incluso dentro de la práctica, Maya actúa de manera sutil, no solo en la forma de tentaciones externas, sino como desánimo, comparación, duda, juicio o deseo de reconocimiento. Srila Prabhupada advierte que Maya no se va fácilmente. Ella es una sirvienta del Señor que examina la sinceridad del devoto. Cuando me pregunto por qué no soy feliz, quizá Maya me está mostrando que todavía busco disfrutar de la devoción en lugar de servir en ella. La diferencia es profunda. El que disfruta de la devoción quiere sentirse devoto. El que sirve en la devoción quiere agradar a Krishna. Mientras el centro siga siendo yo, la mente fluctúa.
Pero cuando el centro se convierte en Krishna, la felicidad surge natural, sin esfuerzo, como fragancia de una flor. 4. La felicidad espiritual no depende de la emoción. Srila Prabhupada explica que la verdadera felicidad es serena, no dependiente de la excitación mental. A veces el devoto confunde entusiasmo con felicidad y cuando la emoción baja piensa que ha perdido algo. Pero la felicidad espiritual no es un estado emocional, sino un estado de conciencia. Ser feliz en conciencia de Krishna significa estar satisfecho sirviendo, incluso cuando el servicio no da placer inmediato. Srila Prabhupada vivió muchas pruebas, privaciones y aún así siempre expresó dicha porque su conciencia estaba fija en el propósito, complacer a su maestro espiritual. La pregunta no debería ser ¿soy feliz? Sino ¿soy útil para Krishna? La mente deja de medir la felicidad, el alma empieza a experimentarla. 5. El proceso de purificación, dolor como misericordia. En la etapa intermedia de la práctica, el devoto siente la lucha entre dos naturalezas, la inferior que busca placer y la superior que anhela rendición. El dolor que nace de esa tensión no es castigo, sino señal de despertar. Srila Prabhupada enseña que el sufrimiento del devoto es diferente al del materialista. El materialista sufre por perder lo que ama, el devoto sufre porque aún no puede amar completamente a Krishna. Ese sufrimiento es santo, pero empuja el corazón hacia la humildad. Cuando uno reconoce que su impotencia para generar felicidad comienza a depender de la misericordia, esa dependencia es la puerta de la bienaventuranza. 6. Humildad y rendición, el cambio de centro. Srila Prabhupada nos recuerda que el secreto de la felicidad está en rendirse a Krishna sin condiciones. Pero rendirse no significa simplemente repetir palabras, sino soltar el control, aceptar que no somos los dueños del proceso ni los medidores de sus frutos. La felicidad llega cuando la lucha cesa, cuando uno deja de querer que todo sea a su manera, incluso espiritualmente. El alma rendida no necesita estar feliz, le basta con saber que está donde Krishna la quiere. En esa entrega silenciosa se abre un espacio de paz. La mente deja de protestar, el corazón se suaviza y surge una felicidad sin nombre, más profunda que cualquier placer, la felicidad del alma que confía. 7. La paciencia del jardinero. Srila Prabhupada compara el bhakti con una semilla que crece lentamente. Quien planta una semilla no espera flores al día siguiente. El devoto que exige felicidad inmediata actúa como un jardinero impaciente que arranca la planta para ver si crece. El proceso de conciencia de Krishna requiere paciencia, fe y constancia. Srila Prabhupada decía, sé feliz sirviendo, la felicidad vendrá por sí misma. Esa instrucción es simple pero profunda. Cuando uno se absorbe en servir sin pensar en resultados, el alma se purifica y la felicidad deja de ser un fin para convertirse en una consecuencia natural. 8. El corazón como espejo. Cuando me siento infeliz practicando la conciencia de Krishna, no es que el proceso falle, es que el espejo de mi corazón aún está cubierto de polvo. El canto, la lectura y el servicio son los medios para limpiar ese espejo. A veces el polvo se levanta con tanta fuerza que me parece más sucio que antes, pero en realidad estoy viendo lo que siempre estuvo allí. Srila Prabhupada explica que el proceso funciona incluso cuando no lo percibimos. La práctica constante del bhakti es como el amanecer. La oscuridad se disipa gradualmente y el primer rayo de luz ya anuncia la llegada del sol, aunque el cielo aún no esté claro. 9. Cuando la felicidad se convierte en servicio. El verdadero progreso espiritual ocurre cuando dejo de preguntar por qué no soy feliz y comienzo a preguntar cómo puedo servir mejor. Esa es la madurez del bhakti. El alma deja de girar alrededor de sí misma y empieza a girar alrededor de Krishna. Srila Prabhupada vivió solo, viajó sin medios, fue criticado, rechazado y aún así su rostro irradiaba dicha. No porque no sintiera dolor, sino porque había entregado todo. La felicidad espiritual no es ausencia de sufrimiento, sino presencia de sentido. Cuando el sentido es servir,
todo dolor se vuelve ofrenda y todo instante compañía de Krishna. Reflexión final. Quizá la razón por la que no soy feliz practicando la conciencia de Krishna es que aún no he comprendido lo que significa ser feliz. Busco una sensación y Krishna me ofrece transformación. Anhelo consuelo y Él me da purificación. Quiero placer y Él me enseña amor. La felicidad que Srila Prabhupada describe no es un estado emocional, es la serenidad de saber que todo lo que me sucede es para mi bien eterno. Si sigo cantando, sirviendo y recordando a Krishna incluso sin sentir placer, estoy avanzando. Porque el alma no necesita ser feliz, necesita ser pura. Y cuando se purifica, la felicidad deja de ser una meta y se convierte en su respiración natural. Cierre devocional. Ofrendo estas reflexiones a los pies del loto de Srila Prabhupada, deseando que sus enseñanzas iluminen el corazón de todos los que en algún momento del sendero sienten que no son felices. Que podamos recordar que la falta de felicidad no es ausencia de Krishna, sino invitación a buscarlo más profundamente. Srila Prabhupada Ki Jai. Hari Bol.